Comenzamos este programa de Enfocados y nos visita hoy, como te comentaba anteriormente, un experto en educación. Me refiero a Juan María Segura, que está aquí por primera vez con nosotros. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Enfocados. Bienvenido. Hola Nico, muchas gracias por la invitación, por favor, un placer. No, por favor, gracias. Gracias a vos por estar acá. Bueno, hay una pregunta, en realidad una doble pregunta que me parece importante hablar con alguien especialista en temas de educación que sigue de cerca todo lo que es la evolución de la educación en Argentina. Y la pregunta es doble por esto que comentaba previamente. Por un lado, digo, se habla o se debate mucho en las redes y en la calle de qué pasa con la presencialidad de las calles. En esta semana salieron algunos números donde 4 de cada 10 chicos que habían comenzado de vuelta las clases presenciales ahora están nuevamente de forma virtual. La pregunta que deberíamos hacernos, que me parece que es doble, y acá cierro y te dejo responder a vos, que soy el que sabe de estos temas, es, por un lado, ¿es la presencialidad aquello que define a la educación como tal en la Argentina? Y por otro lado, si no hay cosas que tenemos que debatir de fondo en la educación y que en realidad esta pandemia lo único que hace es ponerlas sobre el tapete y ponerlas en la primera plana, pero que hace rato deberíamos haber debatido en todo el país. Sí, yo creo, Nico, que la primera pregunta es la pregunta esencial. Si la presencialidad es cierto traída en este contexto por la pandemia, si la presencialidad es una pieza central o una pieza no reemplazable del sistema educativo o de un sistema escolar. Y la pregunta es rotundamente no. La presencialidad puede ser reemplazada por no presencialidad en el formato escolar y por presencialidad en otras instancias que no se correspondan con la comunidad que te ofrece una experiencia escolar. ¿Se entiende? Entonces, Bien. lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué es lo que se rompió? ¿Un flujo de aprendizajes que venía ocurriendo o se restringió la libertad en la sociedad? Y se restringió la libertad en la sociedad. Lo que es un drama hoy es que tengamos privaciones de libertad porque el contexto de pandemia sí lo impone, y lo impone, digo, con algunas Sí, modificaciones y con algunas discusiones, si querés, científicas, pero lo impone un contexto de contagio y un contexto de gravedad epidemiológica que hace que tenemos que estar cuidándonos porque no tenemos vacunas, y sin vacunas estamos complicados. sí. Entonces, hay una situación imperante, una situación que se impone en la libre disposición de nuestra libertad, que es la que primariamente nos está afectando. No somos libres de mandar a nuestros hijos a la escuela, pero tampoco podemos ir al club, tampoco podemos ir a la parroquia, tampoco podemos escaparnos el fin de semana a la costanera a pescar. Sí. Digo, estamos limitados, no podemos hacer vos hacías un programa presencial, o no lo puedes Sí, estar ahora estamos haciendo. así, claro. Por eso, entonces digo, lo primero que se restringió es la libertad, y no está bueno que no tengamos libertad, pero en este contexto actual es una discusión muy difícil de dar. Ahora, la otra discusión es la discusión con qué pasa con los aprendizajes. ¿Podríamos estar teniendo aprendizajes aún con el 40% de los chicos no asistiendo a escuela presencial? Y la respuesta es sí, no los estamos teniendo, no porque los chicos no vayan a la escuela, sino porque no tengamos un sistema que lo permita, y se puede tener un sistema que lo permite. No lo pensamos. No lo pensamos cuando nos ocurrió la pandemia el año pasado, no lo pensamos en la segunda del año pasado, en la segunda mitad del año pasado, ante la eventualidad de que esto nos vuelva a ocurrir, y no lo pensamos este año cuando empezamos a discutir si abríamos o no el año, tampoco lo pensamos. Y ahora estamos, nada, comiendo nuestra propia medicina, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, hay una cuestión ahí que tiene que ver con qué partes de la educación o qué partes de mejor dicho, qué partes de la escuela necesitan o no algún ajuste de tuerca. A ver, me parece que la escuela es jardín, primario y secundario, o por lo menos la educación obligatoria en la Argentina tiene esos 3 niveles, ¿no? Ahora bien, ¿podemos pensar que la escuela necesitaría tener, por lo menos hoy en día en este contexto, un tratamiento distinto, jardín, de primaria que de secundaria? Digo, de repente una escuela donde funcionaban los 3 niveles, ¿no se puede hacer presencial para los niveles más chicos que tal vez necesitan una acción pedagógica mucho más fuerte y que los niveles más grandes tengan de repente un lugar de encuentro y a ver, y que haya herramientas genuinas que lleguen? Porque si me van a decir que todo es por una herramienta online
y hay un 30, un 40% de chicos que tienen desconexión en el país, ¿cómo llega el material hasta esos chicos, ¿no? Mirá, me voy para atrás. El año pasado, cuando decían que, yo me acuerdo en marzo, abril, estar hablando con Sí, colegas de Chile que me decían, Juan, esto hasta 2022, 2023 no se normaliza, yo me tiraba de los pelos, ¿no? Decía, como sí. 2022, que nos, esto dura 3 meses. No, no dura 3 meses, porque las vacunas tienen que llegar, inmunizarse, lo que se perdió, después lo tienen que recuperar. Es un proceso de desarreglo estructural a nivel mundial muy, muy grande, muy grande. Mm, Bueno, en Argentina ya en diciembre sabíamos que este año iba a ser así. sí. Porque en diciembre nos habían dicho que necesitábamos 10 millones de vacunas, porque si no venían la segunda y la tercera y la cuarta ola, y no teníamos ni 10 millones, ni 2 millones, ni 1 millón en Ni uno. diciembre. Mm, ¿Sí? En este momento hoy tenemos 1.200.000, 1.400.000 personas vacunadas con 2 dosis en Argentina, solamente. Con lo cual, el resto de este año va a ser así. mm, ¿Qué es lo que pensamos que va a ocurrir el año que viene? Y probablemente las vacunas van a empezar a sobrar en los países que ya vacunaron a sus poblaciones. Europa ya tiene el 40% de la población vacunada. Estados Unidos tiene 35% vacunado, el resto está inmunizado porque se contagió, con lo cual en Estados Unidos ya no hay barbijo, en Israel no hay barbijo, en España, mm. en Francia no hay barbijo. O sea, el mundo a medida que avance este año va a empezar a normalizar y va a empezar a derivar vacunas hacia países como el nuestro, que vamos a poder completar la vacunación. Con lo cual, lo más probable es que nosotros tengamos este año un ciclo escolar muy, muy desorganizado Mm, y que volvamos a organizarnos de acuerdo a esos niveles que vos decías el año que viene. bien. La pregunta entonces es, si eso es así, las posibilidades de que eso sea así, Nicolás, son muy altas. Si eso finalmente es así, pues ¿qué deberíamos hacer este año? Y este año tenemos que hacer un abordaje distinto a los chicos de inicial que a los chicos de secundaria, a los Mm, pobres que a los que no son pobres, a los que venían muy mal en rendimiento escolar versus los que venían mejor, a los que tienen conectividad versus a los que no la tienen. Digo, lo que tenemos que hacer es pensar que tenemos frente al sistema educativo a mm. un convaleciente de muchas características distintas, al cual lo tenemos que atender de maneras diferentes. Entonces yo creo que el Ministerio de Educación Nacional hace bien en darle discrecionalidad a cada jurisdicción educativa de que aplique sus propios protocolos y que trate de hacer un abordaje más regional y local que teniendo un abordaje federal, porque este es un año en donde hay que hacer un tratamiento excepcional del sistema. Y en ese tratamiento excepcional del sistema, yo estoy seguro que hay dos comunidades que son especialmente frágiles. Los chicos de inicial y primeros años de primaria Sí, y los chicos de la condición socioeconómica más pobre, que en general tienen ambientes viven en sí, casas ambientes con reducidos, sí. grandes carencias, no tienen conectividad, no tienen cómo permanecer contacto, con Mm. lo cual en esas dos poblaciones yo haría especial énfasis en un año totalmente excepcional. Sí, sí, por supuesto. Y después digo también, es el momento para empezar a debatir qué ha pasado con la educación en Argentina y hacia dónde vamos a ir. Hay una reforma que creo que hace mucho tiempo hace falta hacer y todavía no se hace. En la escuela se está enseñando con libros de hace 70 años y sigue todo igual. Me parece que, digo, a ver, no es que el libro de hace 70 años ya no sea vigente, pero me parece que hay algunas cosas que ya podemos pensar en modernizarlas, en cambiarlas, en prestarle otro seguimiento a los chicos, ¿no? En ver qué queremos para los chicos para el futuro. Sí, yo creo que yo te diría que lo más preocupante, Nicolás, por ahí Sí, es que la escuela ha dejado de ser un lugar que estimule el interés por aprender. Después claro. los chicos pueden aprender una u otra cosa. Sí, Si yo me voy a los resultados del operativo Aprender de septiembre del 2019, mm, que se hizo sobre los chicos de último año de escuela secundaria, ahí se comprobó que solamente el 28% de los chicos alcanzan niveles mínimos de matemáticas cuando gradúan del colegio. 28. 28%. ¿Eso qué te está indicando? ¿Que a los chicos les cuesta aprender matemáticas? No, que durante el proceso no llegan a estimularse con lo que significa aprender. Claro. Entonces la escuela, el diseño actual de la escuela, ha perdido eficacia como estimuladora del aprendizaje.
no como certificadora de algunos tipos de aprendizaje, sino como estimuladora del aprendizaje. Los chicos, que son chicos y chicas, ¿no? Que salen de ahí, salen felices de haber dejado la escuela atrás, en vez de salir infectados, entre comillas, con el entusiasmo por meterse por en seguir nuevos aprendiendo, universos. por buscar una carrera, por buscar un... Sí. Claro, hoy el mundo, vos lo sabés, el mundo profesional Sí. te demanda a tener que estar aprendiendo permanentemente. Tenés que aprender de tecnología, de arte, de cultura, de política, de economía, de todo. ¿Por qué? Porque te lo demanda para mantenerte competente, para que tu programa consiga auspicios, para conseguir buenos invitados. Vos necesitas seguir aprendiendo permanentemente. ¿En dónde deberías ejercitar ese músculo y ese hábito de entusiasmarte por el aprendizaje? En los 12 años de escolaridad obligatoria que tenés en la escuela. El proceso escolar no te tiene que sacar idóneo en un contenido en particular. Bueno, si lo hace mejor, pero te debería sacar estimulado con tu propio proceso. Claro. Y no lo hace. Eso es lo que más debería preocuparnos hoy. Sí, no, por supuesto que sí. Una gran reflexión, es más, te diría, cerraría el bloque con esa reflexión porque me parece que es lo importante para debatir de aquí en adelante, que la escuela realmente estimule a los chicos a que salgan con ganas de aprender. Creo que esa es la mejor síntesis. Juan. Totalmente. Sí. Y te agrego, Nicolás, discúlpame, porque te lo conecto con lo que decíamos antes de la presencialidad. Bueno, sí. Entonces, si la escuela debe hacer eso o debe retomar ese mandato fundante que la escuela tenía originalmente, si debe retomar eso, la pregunta que debemos hacernos es, ¿la presencialidad es la única condición en la cual el alumno puede entusiasmarse con el proceso de aprendizaje que te ofrece la escuela? Y la respuesta es no. La respuesta es no, no es el único. Porque si vos lográs que el alumno sea autónomo, ese estímulo se lo lleva también al formato de online. Sí, online. Se lo lleva al formato de aprendizaje en línea. Y ahí tomará otra forma, otro cuerpo, otra dinámica, otro ritmo, con otras pausas, pero no lo discontinuará nunca. Entonces, la presencialidad significará una forma de aprendizaje y la virtualidad otra. Pero no podemos creer que la presencialidad es la única condición en la que pueden ocurrir aprendizajes. No debería ser así. Totalmente. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente te voy a estar llamando más adelante porque creo que es un tema de que queda muchísimo para hablar y esto recién empieza, pero te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Gracias, Nico, por la invitación y a tus órdenes cuando quieras, por favor. Muchísimas gracias. Nosotros vamos con un pequeño corte y ya volvemos con mucho más acá en Enfocados. Te presentamos la nueva biblioteca digital. Cientos de libros disponibles para que empieces a leer hoy. Regístrate en legislaturaneuquén.gov.ar/leer activa. Legislatura del Neuquén. Legislatura activa. La primera compañía privada integrada de energía de Argentina y la región. Somos Pan American Energy. Somos Acción. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital.